Hola, buenos días. Vamos a dar inicio al curso de Fisiopatología del Sistema Endocrino. En esta sesión vamos a revisar primero los temas iniciales del curso, pero antes de dar comienzo con la clase propiamente, quería comentar un par de cosas importantes con relación a los conceptos que se van a evaluar en la materia. Primero me presento, mi nombre es Raúl Hernández, soy médico internista y voy a ser su profesor durante el transcurso de estas 4 o 5 semanas que tiene de duración el curso. El curso comprende 3 temas principales que son los de hipotálamo hipófisis, glándula adrenal y glándula tiroide y los trastornos del calcio. El libro base, o el libro o el texto que vamos a utilizar para esta materia es el Greenspan. Prácticamente todo viene en ese libro. Obviamente pueden recurrir a otros textos como el Williams o artículos de revisión o algún otro libro que ustedes prefieran. Ambos trae resúmenes relativamente buenos, pero en algunos casos sí se queda un poquito corto con relación a algunos temas. Pero en general pueden utilizar cualquier recurso que ustedes prefieran, pero el libro base es el Greenspan, al cual tienen acceso todos por parte de la biblioteca digital del TEC con su cuenta de la institución. El módulo, perdón, los módulos o los temas que se van a revisar los van a encontrar aquí en Canvas. En la parte superior van a ver en el módulo de actividades previas al primer día de clase, están los temas y subtemas actualizados de la materia. Aquí vienen también los libros, el libro, perdón, y el capítulo en el cual viene cada uno de los temas que vamos a revisar. Por ejemplo, los temas que vamos a revisar esta clase y la siguiente y la del siguiente lunes son, o más bien, están en el capítulo 4 y 5 del Greenspan. Después, para glándulas suprarrenales, los capítulos que se van a revisar son el 9, 10, el 11. Obviamente no es todo el capítulo necesariamente, porque los capítulos en algunos casos tienen temas que no están incluidos dentro del temario. Un ejemplo ahorita rápido sería, por ejemplo, el complejo de Carney y otras endocrinopatías que alteran la glándula suprarrenal, que no se incluyen dentro de la materia, pero que sí están en esos capítulos. Entonces, no es necesariamente el capítulo completo, sino que en ese capítulo es donde van a encontrar los temas. Y finalmente, anormalidades de la glándula paratiroides, los 8 y el capítulo 8 y el capítulo 26 del Greenspan. Entonces, ahí para que puedan revisar los temas que se van a ir viendo a lo largo de estas 4 semanas. En casi todos los casos me voy a ir en orden, nada más que en los temas iniciales, que son los de evaluación neuroradiográfica de la glándula hipófisis y en trastornos hipofisiarios. Ahí sí no voy necesariamente en el mismo orden que viene en el temario, principalmente porque no se me hace tan lógico seguir ese orden en particular. Entonces, es el único caso específico en el cual sí voy a cambiar un poco el orden de los temas en la forma, en el orden en el cual se van a ver, pero no vamos a reportar nada. Igual todo se va a ver, nada más es para hacer la aclaración de que, por ejemplo, evaluación neuroradiográfica lo vamos a ver la siguiente clase, no la vamos a ver en esta, porque de nuevo se me hace un poquito ilógico empezar con evaluación directa de imagen por resonancia magnética antes de ver cuáles son los trastornos que afectan a la glándula hipófisis y al hipotálamo. Entonces, eso es lo principal ahorita en Canvas. Digo, creo que ya todos tienen una idea de cómo entrar a la biblioteca digital para bajar el Greenspan, entonces por eso creo que no hay tanto problema. Sobre la evaluación está dividida en el examen nacional. El examen nacional tiene un valor del 60% de su calificación final. El caso integrador, que tiene un valor del 20% de la calificación final, y finalmente otras actividades. Aquí en estas otras actividades voy a incluir en este 20% 3 cuestionarios que son cuestionarios de ambos. Esto quiere decir que de los mismos bancos de preguntas que tienen en ambos, voy a realizar 3 exámenes que son de los 3 temas principales que se van a ver. Esto quiere decir que va a haber un quiz de hipotálamo hipófisis, otro quiz de glándula suprarrenal y finalmente otro quiz de glándulas paratiroides.
Estos quizzes van a estar disponibles a partir de la siguiente clase y van a incluir preguntas de los temas que se van a ir revisando a lo largo de estas 3 sesiones. Estos quizzes los van a poder contestar varias veces. Esto quiere decir que no solamente tienen una oportunidad para contestarlo, tienen infinitas o ilimitadas cantidades, oportunidades para contestarlos. Quiere decir que si lo contestan una vez, no sé, sacaron un 20, lo pueden volver a contestar y va a tomar como referencia se va a tomar en consideración la calificación más alta que tengan en esos quizzes. Entonces lo pueden contestar 20 veces y pues, en la ocasión en la cual obtengan la calificación más alta, pues ahí ya lo dejan. Pero es importante que los vayan a contestar. Si no los contestan, o si se les pasa a contestar alguno de ellos, pues obviamente eso les va a afectar en sus 20 puntos que incluyen para la calificación final. Entonces es relativamente fácil conseguir esos 20 puntos, nada más cosa de que los contesten. Y lo hago de esta manera nada más para que se vayan familiarizando con el formato de las preguntas que van a venir en el caso integrador y en el examen nacional, porque las preguntas de ambos, particularmente las de más alta dificultad, pues van a ser más o menos parecidas a lo que van a ver en el examen nacional. Pero igual, la siguiente clase ya les muestro específicamente en qué área del campus es donde los estoy poniendo, ya para que empiecen a contestarlos, si es que ya quieren contestarlos, o los pueden contestar después, pero el punto es que los contesten durante el transcurso de estas 4 o 5 semanas que tiene de duración el curso. Sobre los otros dos, el examen nacional está compuesto por 50 preguntas y tienen 100 minutos para contestarlo. La fecha todavía no está determinada, casi siempre es en el mismo horario de la clase, asumiendo que si normalmente tenemos clase los lunes y los jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde, pues probablemente vaya a ser en el mismo horario. Nada más queda pendiente determinar si va a ser el lunes o va a ser el jueves. Por mí no hay ningún problema cualquiera de las dos. Aquí normalmente yo se lo dejo a consideración de ustedes, que prefieren, si prefieren presentar desde el lunes o prefieren presentar el jueves. Pero ya eso queda completamente a decisión de ustedes. Por mí no hay ninguna diferencia en cuanto al el día de la evaluación. Y ese mismo día de la evaluación vamos a presentar también el caso integrador, que está compuesto por una cantidad variable de preguntas, entre 5 a 10 preguntas, y tienen entre 30 a 40 minutos para contestarlo, dependiendo de la cantidad de preguntas que vengan en el caso integrador. En este caso, la cantidad de preguntas también queda completamente a decisión de ustedes. Por mí no hay ningún problema o diferencia. Si prefieren que sean 5 preguntas, 6, 7, 8, 9 o 10 preguntas, para mí no hay ninguna diferencia. Pero siempre les pregunto a ustedes cuál es su preferencia, si prefieren que sean menos preguntas o más preguntas. Entonces, igual, para que lo vayan pensando, si quieren decir de una vez, para yo tenerlo en cuenta al momento de elaborar el caso integrador de este periodo. Las clases las doy yo, voy a abarcar todos los temas que están incluidos dentro del temario y las grabaciones de las clases van a estar subidas a Canvas. Justamente aquí en la parte superior del lado derecho, en donde dice mis clases, ahí en ese apartado va a aparecer esta pantalla en la cual van a estar los enlaces a los videos de cada una de las sesiones. Van a ser enlaces a cada uno de las clases en caso de que quieran revisar alguna sesión después, más adelante, o si algo se les pasó, o si por alguna razón no pudieron asistir a alguna de las clases, lo pueden revisar después. Pero la idea, pues obviamente, es que estén presentes en vivo en las clases para que puedan hacer preguntas. Para hacer preguntas pueden utilizar cualquiera de los medios que están ahí disponibles en Zoom. Uno puede ser el chat. Dos, creo que tiene la opción de levantar la mano, pero la verdad es que no me acuerdo en dónde está, pero supongo que ustedes sí se acuerdan. O pueden también abrir directamente su micrófono e interrumpirme. No tengo ningún problema con que me interrumpan, pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Si de repente levantan la mano o escriben en algo en el chat y no me doy cuenta, porque muchas veces estoy escribiendo en el pizarrón y no estoy directamente viendo el chat o la pantalla, interrúmpanme, no tengo ningún problema. Si estoy escribiendo y no les estoy haciendo caso, abran su micrófono, interrúmpanme, hagan la pregunta, no hay ningún problema, no tengo ningún problema porque
hagan todas las preguntas que sean necesarias para que los temas queden lo más claros y entendibles posibles y que no vaya a haber ningún problema durante el examen. Entonces, creo que eso era lo más importante sobre las generalidades y los conceptos más importantes del curso. Entonces, si no hay ninguna duda o pregunta sobre la forma en la cual se va a llevar a cabo el curso, vamos a empezar con los temas. O si alguien tiene alguna duda, pues, bienvenido. O sugerencias sobre cantidad de preguntas del caso integrador o día del examen. Doc, yo quería preguntarle si habría una posibilidad de tener como una sesión extra, pero analizando casos. Sí, claro. Podemos hacerlo en semana 5 porque casi siempre termino, exacto, casi siempre termino el día, en este caso el jueves, para alcanzar a abarcar todos los temas. Pero sí, no hay ningún problema con tener una sesión extra el lunes, por ejemplo. Sí, sin ningún problema. Perfecto, gracias, Doc. Bueno, entonces vamos a empezar el día de hoy con las generalidades. Voy a darles un panorama bien rápido sobre el sistema endocrino, que pues, en teoría ya lo vieron hace muchos años en primer año, pero bien rápido, nada más para recordar un poco cómo es que está organizado, más bien cómo está regulado este sistema, porque es muy importante conocer cómo funciona normalmente para posteriormente ahora sí entrar a la fisiopatología de cada una de las enfermedades que vamos a ir revisando de manera individual. El sistema endocrino es el sistema que se encarga de la regulación de múltiples funciones del cuerpo a través de unas sustancias o moléculas que se llaman hormonas. Estas hormonas pueden pueden estar compuestas por múltiples biomoléculas. Por ejemplo, una hormona puede ser una proteína, una glucoproteína, un péptido, puede ser una hormona que se derivó del colesterol, de un aminoácido, o puede ser incluso un gas. Esas hormonas actúan a través de receptores y esos receptores normalmente son los que desencadenan señales intracelulares, señales intracelulares que van a provocar un efecto en un determinado tejido. Por poner un ejemplo rápido, la prolactina es una hormona que se secreta desde la glándula hipófisis que estimula la producción y secreción de leche cuando una mujer está en el periodo de lactancia. El sistema endocrino está regulado de múltiples maneras. Hay varios mecanismos que se encargan de regular la liberación y síntesis hormonal. Nosotros nos vamos a enfocar en el principal que atañe a las hormonas y a las glándulas que vamos a revisar, que es el hipotálamo y la hipófisis. Estas estructuras son partes del sistema nervioso central. El hipotálamo, por ejemplo, se encuentra justamente debajo del tálamo y está compuesto por múltiples núcleos de sustancia gris. Los núcleos de sustancia gris son conjuntos de cuerpos neuronales o de somas que están organizados eh, o acumulados, esos somas, en esta porción específica del sistema nervioso central. Hay varios núcleos hipotalámicos, como por ejemplo los núcleos subtalámico, núcleo, estoy pensando, el núcleo arcuato, el núcleo ventromedial, el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular, entre otros. Me estoy quedando corto con la cantidad de núcleos, pero es nada más para que tengan una idea de cuáles son los núcleos hipotalámicos. Esos núcleos hipotalámicos, de nuevo, son conjuntos de los cuerpos neuronales y los axones de esos cuerpos neuronales se dirigen, en este caso, principalmente hacia la parte inferior, pasando por una estructura, una porción también de tejido neuronal que se llama infundíbulo. El infundíbulo conecta principalmente el hipotálamo con la glándula hipófisis. La glándula hipófisis es una glándula que está compuesta por dos porciones. Una porción anterior
y una porción posterior. La porción anterior también recibe el nombre de adenohipófisis y la porción posterior recibe el nombre de neurohipófisis. También se conoce como hipófisis anterior o hipófisis posterior, prácticamente lo mismo. Entonces, de nuevo, estos núcleos neuronales que se encuentran en el hipotálamo mandan sus axones a través del infundíbulo y estos axones terminan principalmente en la neurohipófisis y aquí es a donde van a liberar las hormonas o algunas de las hormonas que se producen en el hipotálamo. Específicamente dos, que son la vasopresina u hormona antidiurética y la oxitocina. Pero aparte, el hipotálamo produce otras hormonas que también pasan hacia la hipófisis anterior, pero esas otras hormonas que produce el hipotálamo y que se comunican con la hipófisis anterior pasan a través de la sangre, específicamente del sistema circulatorio o el sistema portal hipofisiario. El sistema portal hipofisiario es una red de venas que comunican el hipotálamo con la hipófisis. Este sistema portal se parece a otros sistemas portales, tiene la característica de que es una red de venas que están encargadas de irrigar todo el infundíbulo, una porción del hipotálamo y principalmente la glándula pituitaria. Este plexo portal, o más bien, existen dos plexos portales, el plexo primario y el plexo secundario. El plexo primario se encarga principalmente de irrigar la parte superior de la hipófisis y el infundíbulo, mientras que el plexo secundario es el encargado de irrigar casi toda la adenohipófisis y la neurohipófisis. Esos dos plexos son los encargados de llevar las hormonas que se producen en el hipotálamo hacia la adenohipófisis. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita a continuación? La relación que existe entre estas dos estructuras. Aparte también existen las arterias hipofisiarias, pero en este caso las arterias hipofisiarias son responsables de una menor eh, proporción en cuanto a la irrigación de la glándula pituitaria. La glándula pituitaria está irrigada principalmente por el plexo portal hipofisiario. Pasando ahora sí a las hormonas que se producen en estas dos estructuras, vamos a hablar de las principales hormonas hipotalámicas e hipofisiarias que están reguladas por un mecanismo de retroalimentación negativa. Recordando de manera breve, retroalimentación negativa quiere decir que los efectos finales del sistema van a inhibir a los sistemas de entrada en un determinado sistema. Por poner un ejemplo muy rápido, el hipotálamo produce una hormona que se llama TRH, que estimula a la glándula pituitaria, específicamente a las células filotropas de la glándula hipófisis, para incrementar la producción de hormona estimulante de tiroides. Y finalmente, la hormona estimulante de tiroides incrementa la producción de hormonas tiroideas, que son las T3 y la T4. Y estas hormonas tiroideas van a su vez, obviamente aparte de todos los efectos sistémicos que producen en el cuerpo, van a provocar la inhibición de la TRH y de la TSH. Este mecanismo de retroalimentación negativa es uno de los principales, una de las principales formas en las cuales se regula la liberación de la mayor parte de las hormonas que se producen en estos dos órganos o partes del sistema nervioso central. Pero hay otros mecanismos, como por ejemplo el ciclo circadiano, que regula algunas hormonas como la melatonina, la hormona de crecimiento y el cortisol, y también la respuesta a ciertos estímulos fisiológicos, como por ejemplo el estrés. Hay algunas hormonas que se liberan cuando una persona tiene algún tipo de estrés físico o psicológico. El ejemplo de esto sería el cortisol. Pero de nuevo, de estas hormonas vamos a hablar más adelante. Entonces, es muy importante que recordemos cómo funciona, obviamente, el mecanismo de retroalimentación negativa, porque para el diagnóstico de muchas enfermedades, pues va a haber alteraciones en ese eje de retroalimentación negativa, y por lo tanto, pues eso nos puede dar una pista sobre dónde se encuentra el problema, si en el hipotálamo, en la hipófisis o en la glándula endocrina que esté afectada. Ahora, sobre las hormonas que produce el hipotálamo y la hipófisis, el hipotálamo produce un montón de hormonas. El hipotálamo produce hormonas como, por ejemplo, produce hormonas como la GH, RH y la GH y H. Estas dos hormonas van a activar o van a actuar
en células que se encuentran en la hipófisis. En la hipófisis tenemos muchos tipos de células que reciben su nombre o se clasifican de acuerdo al tipo de hormona que produce cada una de ellas. Por ejemplo, la glándula hipófisis tiene un tipo de células que se llama célula somatotropa. La célula somatotropa es la célula encargada de producir la hormona del crecimiento. Y la célula somatotropa está regulada por dos hormonas hipotalámicas. Las dos hormonas hipotalámicas que regulan la producción de hormonas del crecimiento son la GHRH, por sus siglas en inglés, que es la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Entonces, la GHRH estimula a las células somatotropas. Y existe otra hormona que se llama hormona inhibitoria o inhibidora de la hormona del crecimiento, por sus siglas en inglés, que esta se encarga del efecto opuesto, de inhibir la liberación de hormona del crecimiento. La GHIH también recibe el nombre de somatostatina. Esto también se llama somatostatina. Es un sinónimo, se refieren exactamente al mismo tipo de hormona inhibidora de hormona del crecimiento y somatostatina son sinónimos. Cualquiera de las dos puede venir en sus libros o en los artículos. Al mismo tiempo, el hipotálamo produce también hormonas que se encargan de la regulación de perdón, la hipófisis tiene otro tipo de células. Tiene las células somatotropas, también tiene las células lactotropas, que se encargan de la producción de prolactina. Y las células tirotropas, las células corticotropas, las células gonadotropas, y finalmente hay otro tipo de células que no producen ningún tipo de hormonas en la hipófisis, que se llaman células cromáfines, que no, perdón, cromófobas, que no producen ningún tipo de hormona, pero en algunos casos pueden ser el origen de adenomas pituitarios, como lo vamos a ver de nuevo también más adelante, pero nada más saber que existen otro tipo de células en la hipófisis, pero que no producen hormonas. Entonces, en el caso de las células lactotropas, este está regulado por dos hormonas hipotalámicas, que son la TRH para fines de este curso, la TRH y la dopamina. Estas dos hormonas que estimulan e inhiben la liberación de prolactina. La TRH estimula a las células lactotropas y la dopamina inhibe a las células lactotropas, lo que quiere decir que va a producir la inhibición y la liberación de prolactina. Existe otra hormona, que es la hormona liberadora de prolactina, que viene de manera muy breve a nivel principal, pero para fines de este curso vamos a seguir tomando en cuenta la TRH como principal hormona que estimula la liberación de prolactina, y esto es importante tenerlo en consideración porque en algunos casos en los cuales hay alteraciones en los niveles de TRH, como por ejemplo en el hipotiroidismo primario puede llegar a producir una elevación esperada de los niveles de TRH, y esa elevación en los niveles de TRH producir hiperprolactinemia o una elevación en los niveles de esta hormona. En el caso de las otras tres, las filotropas, las corticotropas y las gonadotropas, están reguladas principalmente por el eje de retroalimentación negativa, del cual ya hablamos. Por ejemplo, las células filotropas están reguladas por la RH exclusivamente, que estimula la liberación de hormonas de TSH en este caso, y estimula la liberación de TSH. En el caso de las corticotropas, esta es estimulada, perdón. Las células corticotropas son estimuladas por una hormona hipotalámica que se llama CRH. La CRH estimula a las células corticotropas de la hipófisis para liberar ACTH, también conocida como corticotropina. Y la TSH, también conocida como tirotropina o hormona estimulante de tiroides, por sus siglas en inglés.
Y finalmente, en el caso de las células gonadotropas, aquí hay, estas son estimuladas por la hormona GnRH hipotalámica, y esta va a producir, o estas células, perdón, producen dos tipos de hormonas, que son la LH, o hormona luteinizante, y la FSH, u hormona folículo estimulante, que van a tener efectos variables dependiendo del sexo genético de la persona, de si se trata de un hombre o una mujer. En el caso de los hombres, la LH y la FSH estimulan la maduración espermática, el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos secundarios y de la espermatogénesis. Y en el caso de la mujer, la LH y la FSH se encargan básicamente de el ciclo menstrual, de la maduración del folículo ovárico, de la liberación del ovocito y de todo el proceso de preparación por parte del útero para el embarazo. A grandes rasgos, esa es la forma en la cual está regulado estos dos sistemas, el hipotálamo y la hipófisis. Ya si hablamos de los efectos específicos de cada una de estas hormonas, lo vamos a ir viendo en cada uno de los temas que vayamos a ir viendo a lo largo del curso, pero por ejemplo, en el caso de la hormona del crecimiento, esta hormona del crecimiento se encarga del crecimiento de los órganos y tejidos del cuerpo. Particularmente lo hace a través de otra hormona. Esto quiere decir que la hormona del crecimiento no ejerce directamente sus efectos o no estimula directamente el crecimiento lineal de huesos y el crecimiento de los tejidos, sino que lo hace a través de un mediador que es otra hormona llamada factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. El factor de crecimiento similar a la insulina se produce en muchos órganos y tejidos, pero el principal sitio de síntesis de la IGF-1 es el hígado. Aunque hay otros órganos y tejidos que también producen IGF-1, esta es el principal sitio de producción de esta hormona. Y la IGF-1, a su vez, es la encargada de estimular el crecimiento. Esto es importante conocerlo porque más adelante, cuando veamos el tema de hiperproducción de hormona del crecimiento, acromegalia y gigantismo, vamos a ver que para el diagnóstico de la enfermedad rara vez vamos a utilizar los niveles séricos de hormona del crecimiento. Los niveles de esta hormona son muy inestables o pueden variar mucho en la sangre y utilizamos el valor sérico de factor de crecimiento similar a la insulina, que tiene una vida media más larga, es más estable y por lo tanto es más sensible al momento de diagnosticar acromegalia y gigantismo o hiperproducción de hormona de crecimiento. Pero más adelante vamos a hablar de eso. En el caso de la prolactina, ya sabemos que la prolactina es la principal hormona o la hormona encargada de estimular la producción de leche. Y los niveles de esta hormona se elevan de manera fisiológica o normal en el último trimestre del embarazo, en preparación para la lactancia, una vez que nace el producto por bebé. En el caso de la TSH, esta estimula la glándula tiroides, porque en la glándula tiroides es donde se producen las hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4, que van a tener una serie de un montón de efectos a nivel sistémico, efectos cardiovasculares, respiratorios, sistema nervioso central, digestivo, renal, y prácticamente en todos los tejidos del cuerpo van a actuar las hormonas tiroideas, pero no vamos a entrar en muchos detalles de eso porque es un tema más bien del bloque. Entonces, nada más saber en general la regulación de la hormona tiroidea, pero no vamos a ver patología propia de la glándula tiroides. Esta sí la vamos a ver, la ACTH o corticotropina estimula a la glándula suprarrenal y la glándula suprarrenal se encarga de producir varias hormonas entre las cuales se encuentra el cortisol. El cortisol, que también va a tener efectos en una gran cantidad de órganos y tejidos en el cuerpo, es la que va a generar la retroalimentación negativa sobre la corticotropina y sobre la CRH. Y finalmente la LH y FSH, como ya lo mencioné, va a tener efectos en ovarios y testículos. Y los efectos, de nuevo, van a ser variables, pero en general, pues es la maduración del folículo ovárico y la maduración espermática. Y obviamente el resto de efectos que eso conlleva, la
producción también muy importante de estrógenos y testosterona. En el caso de hombres y mujeres respectivamente. Entonces, esas son las hormonas que se producen en la adenohipófisis, perdón, eso se me olvidó mencionar. Estas 5 tipos de células de las cuales hemos hablado, somatotropas, lactotropas, iridotropas, corticotropas y gonadotropas, son células que están presentes de manera exclusiva en la hipófisis anterior o en la adenohipófisis, o sea, solamente en esta región. La neurohipófisis no tiene estos tipos de células, porque la neurohipófisis está compuesta principalmente por los axones de los cuerpos neuronales que están presentes en los diferentes núcleos hipotalámicos. Por lo tanto, aquí no vamos a tener necesariamente, o no va a haber todos estos tipos de células, sino que la neurohipófisis va a funcionar solamente como un almacén para hormonas que se producen en 2 núcleos específicos del hipotálamo, que son el núcleo supraóptico y paraventricular. Estos 2 núcleos hipotalámicos producen 2 hormonas específicas que son la ADH o vasopresina, o su nombre completo que es la arginina vasopresina, y la oxitocina. Estas 2 hormonas se producen en el hipotálamo y se van a almacenar en la neurohipófisis. Estrictamente hablando, la neurohipófisis no produce hormonas, sino que solamente funciona como un almacén para la liberación de estas 2, que se producen de nuevo en estos 2 núcleos específicos, esperando los estímulos necesarios para su liberación. Por ejemplo, en el caso de la ADH, vamos a ver con más detalle cómo se libera esta hormona, que es principalmente por los osmorreceptores hipotalámicos cuando se incrementa la osmolaridad plasmática, pero de eso ya hablaremos después. En general, lo que tenemos que saber en este momento de la neurohipófisis es que es el sitio en el cual se almacenan estas 2 hormonas que se producen en estos 2 núcleos hipotalámicos, en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular. Por otro lado, estas otras hormonas que también produce el hipotálamo y que se encargan de la regulación de la hipófisis anterior están distribuidos entre todos los otros núcleos hipotalámicos, el núcleo arcuato, el núcleo ventromedial, de hecho el núcleo supraóptico y paraventricular también producen algunos de esos tipos de hormonas, pero no hay un núcleo específico que se encargue de una hormona en particular. Esto quiere decir que, por ejemplo, la TRH es sintetizada por varios núcleos hipotalámicos al mismo tiempo, por lo tanto sería incorrecto decir que la TRH se sintetiza solamente en un núcleo. Hay algunos núcleos que producen más de un tipo de hormona en comparación con otros núcleos, pero son detalles ya pues, prácticamente innecesarios de que se los aprendan. En general, saber que los núcleos hipotalámicos son los encargados de la producción de todas estas hormonas y cuáles son los efectos. Eso es probablemente lo más importante que tenemos que saber de todo esto. Hasta aquí, ¿hay alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Súper. Pasando entonces, ahora sí, tras este breve recordatorio de la fisiología normal, vamos a empezar a hablar sobre la fisiopatología. Y vamos a empezar a revisar las alteraciones hipotálamo-pituitarias y las principales enfermedades que pueden llegar a provocar alteraciones en estos ejes hormonales que están regulados por estos 2 sistemas. Este primer tema, o el primer tema con el que vamos a iniciar ya propiamente de la fisiopatología, es la disfunción hipotalámica. Disfunción, perdón, hipotálamo pituitaria. Probablemente ustedes recordarán que las enfermedades endocrinas casi siempre se clasifican como enfermedades primarias o la patología hormonal se clasifica como patología primaria, secundaria y terciaria.
La patología hormonal primaria es aquella en la cual la hormona, perdón, la glándula que se encarga de producir la T3 o la T4, por ejemplo, es la afectada. La patología hormonal secundaria está afectada, en ese caso, la glándula hipófisis, y la patología hormonal terciaria sería cuando se afecta el hipotálamo que produce la TRH. Esa clasificación es útil, pero en general no la vamos a estar usando mucho porque nos vamos a enfocar principalmente en las enfermedades específicas que producen eso. Pero la menciono porque hay algo muy relevante de esa clasificación de primaria, secundaria y terciaria, y es que para fines prácticos, en la gran mayoría de los casos, la patología hormonal primaria es la más frecuente. Por ejemplo, en el caso de la patología tiroidea, lo más común es que haya hipotiroidismo primario o hipertiroidismo primario, seguido del hipotiroidismo secundario, que es la patología de la hipófisis. Y lo menos frecuente, más bien, es la patología hipotalámica. La patología hipotalámica, en general, en casi todos los casos, es muy infrecuente. Por ejemplo, en el caso de la patología tiroidea, el hipertiroidismo o hipotiroidismo terciario, representan menos del 1% de los casos de hipotiroidismo a nivel general. Entonces, casi siempre las distinciones entre enfermedades endocrinas van a ser entre patología primaria y patología secundaria, o sea, una enfermedad, en este caso de la glándula tiroides, o una enfermedad de la glándula pituitaria. Entonces, la patología hipotálamo-pituitaria lo ponemos en conjunto porque ya vimos que estos dos sistemas están actuando o trabajando de la mano. Puede ocasionar diferentes tipos de manifestaciones. Las manifestaciones se van a producir, son muy variables, pero de manera general vamos a mencionarlas para poder reconocerlas. Las manifestaciones incluyen hipoproducción hormonal e hiperproducción. Esto quiere decir que el hipotálamo y la hipófisis pueden llegar a producir una menor cantidad de hormonas de las que normalmente deberían de estar produciendo. A eso se le llama hipoproducción, que va a producir enfermedades como hipotiroidismo, hipocortisolismo o hipogonadismo. Y al mismo tiempo también pueden, perdón, no al mismo tiempo, de manera contraria puede presentar una enfermedad en la cual haya un exceso en la producción, que podría ser el hipertiroidismo, el hipercortisolismo o el hipergonadismo. En una hay una deficiente cantidad de hormonas, una menor producción hormonal, y en el otro hay una mayor producción hormonal. Los síntomas van a ser directamente asociados al tipo de hormona que se está produciendo en menor cantidad o que se está produciendo en mayor cantidad. Por ejemplo, en el caso del hipocortisolismo, el paciente va a presentar síntomas como fatiga crónica, debilidad muscular, puede llegar a presentar pérdida de peso, astenia, adinamia, y va a presentar también alteraciones de laboratorio como hiponatremia, hipercalemia, también puede llegar a presentar acidosis metabólica. De eso vamos a hablar más adelante. De cada una de las enfermedades que vayamos abordando, vamos a mencionar todas sus características de manera individual en cada sección de este curso. Ahorita nada más estamos hablando de manera general. Y en el caso de la hiperproducción, de nuevo, los síntomas también van a estar asociados al tipo de hormona que se está produciendo en exceso. En el caso del hipercortisolismo, produciría, por ejemplo, un síndrome de Cushing. El hipercortisolismo produciría hipertensión, puede llegar a producir hiperglicemia, ganancia de peso, obesidad central, la ganancia del tejido adiposo, particularmente en la parte central del abdomen, la pérdida de masa muscular, particularmente de las extremidades, y otras alteraciones de laboratorio, como por ejemplo hiperglicemia, y puede llegar a producir en ciertos casos también hipernatremia. Pero de nuevo, esos síntomas los vamos a ir viendo más adelante. Ahorita, de manera general, estamos viendo cuáles son las alteraciones del hipotálamo o del hipófisis. Otras alteraciones o manifestaciones que se pueden producir por las alteraciones o disfunción hipotálamo-pituitarias son los efectos de masa
producidos particularmente por adenomas o por tumores que pueden estar presentes en el sistema nervioso central o en la glándula hipófisis ya específicamente. Y los efectos de masa son extremadamente variables porque van a depender de las estructuras del sistema nervioso que se estén comprimiendo. El más común ejemplo de esto es cuando se comprime el quiasma óptico que se encuentra justamente en la parte superior de la glándula pituitaria. Cuando la glándula hipófisis presenta un adenoma o un crecimiento anormal producto de un adenoma, una de las estructuras que más frecuentemente se comprimen de manera inicial es el quiasma óptico, lo cual produce un tipo particular de alteración visual que es la hemianopsia bitemporal, o también conocida como visión en túnel, que es que se pierden los dos campos temporales y el paciente solamente tiene preservados los campos nasales, lo que hace esa alteración oftalmológica característica de visión en túnel o hemianopsia bitemporal. Pero puede producir otros efectos de masa que dependen directamente de nuevo de las estructuras que se estén comprimiendo. En el caso de los tumores hipotalámicos, que casi siempre son craneofaringiomas, depende de hacia dónde se extienda el tumor, las alteraciones que va a producir. Por ejemplo, si se extiende hacia la parte superior y afecta el tálamo, puede llegar a producir principalmente alteraciones sensitivas. El tálamo es el sitio de relevo, perdón, de la mayor parte de las, o de prácticamente todas las vías ascendentes que vienen de la médula espinal. Si se extiende hacia las partes laterales, pues puede llegar a comprimir algunas estructuras del lóbulo temporal. Entonces, varían mucho los síntomas que se van a presentar por los efectos de masa para tener eso en consideración. Entonces, aquí estamos hablando de manera muy general. Lo siguiente que vamos a mencionar de manera un poco ya más específica es la disfunción hipotalámica. De esta, nada más vamos a hablar de manera breve para recordar primero cuáles son otros de los eh, otras de las funciones del hipotálamo. El hipotálamo no solamente se encarga de la producción de hormonas, de las que ya hablamos, de la CRH, de la TRH o de la GNRH, o de la GHIH o GHNRH. El hipotálamo también tiene otras funciones, como por ejemplo la regulación de la ingesta o el apetito. El hipotálamo tiene otras funciones, por ejemplo, la regulación del apetito, la regulación del, hasta cierto punto del comportamiento. Obviamente no es la única estructura, pero participa en esto la regulación del ciclo sueño, vigilia y obviamente la producción hormonal. Y aquí me falta mencionar también la regulación de la temperatura, por mencionar algunas de las funciones más importantes del hipotálamo. Por lo tanto, cuando una persona tiene una enfermedad hipotalámica, que de nuevo ya mencioné que son las alteraciones endocrinas menos frecuentes o más infrecuentes, porque la mayor parte de las enfermedades endocrinas o son primarias o secundarias. Las alteraciones hipotalámicas son muy raras, pero cuando llegan a aparecer, casi siempre van acompañadas de alteraciones en otras de las funciones del hipotálamo. Por lo tanto, cuando hay disfunción hipotalámica, casi siempre el paciente va a tener alteraciones en alguna de estas también. Por ejemplo, puede haber hiperfagia. Esto quiere decir que el paciente va a tener dificultades para regular su ingesta de alimentos, particularmente que no sabe o que no tiene la capacidad de sentir saciedad. Esto quiere decir que aunque el paciente esté consumiendo grandes cantidades de alimento, no se siente lleno, no se siente satisfecho, lo cual conduce a que el paciente siga consumiendo alimento o que tenga una ingesta elevada o anormal de calorías. Las regulaciones en el comportamiento pueden llegar a presentar alteraciones en el comportamiento
Y también alteraciones en el ciclo sueño-vigilia. El ciclo sueño-vigilia se refiere a la regulación de los periodos del día en los cuales estamos despiertos y los periodos del día en los cuales estamos dormidos. Entonces, el paciente puede llegar a presentar, por ejemplo, insomnio, dificultad para dormir, no puede conciliar el sueño o presentar ciclos de sueño normales, que esté presentando sueño o tenga ganas de dormir durante el día y que esté despierto durante la noche. Y las alteraciones hormonales obviamente dependen directamente de los núcleos que estén más afectados en el hipotálamo. Y de nuevo, dependiendo de cuáles son los núcleos, de cuáles sean las hormonas que estén predominantemente afectadas, pues van a ser los síntomas que va a presentar el paciente. Si está afectado principalmente el núcleo hipotalámico responsable de la producción del CRH, pues obviamente las alteraciones van a ser físicas o de laboratorio, van a ser aquellas que se relacionan con la producción de cortisol, que puede ser con un hipocortisolismo o con un hipercortisolismo. Y finalmente, la regulación de la temperatura. La regulación de la temperatura puede llegar a, cuando hay disfunción, puede llegar a producir hipertermia o hipotermia, pero lo más frecuente es que haya hipertermia. Y la hipertermia tiene una característica particular cuando se debe a una disfunción hipotalámica, y es que es una hipertermia, para empezar, alta. Eso quiere decir que el paciente presenta fiebre de alto grado, una fiebre superior, fiebre que se define como una temperatura superior a 38,3 grados centígrados. Normalmente son temperaturas, en este caso, mayores a los 39 grados y en algunos casos alcanzan más de 40 grados. Y otra característica muy importante es que es una hipertermia que no se debe o es difícil de tratar, que no se debe, perdón, a la administración de analgésicos, como por ejemplo el paracetamol, o que es difícil de tratar. En algunos casos tenemos que recurrir a varios analgésicos o a varios antipiréticos, perdón, no analgésicos, para regular la temperatura o a medidas externas como el enfriamiento por medio de sábanas o de mantas térmicas. Pero es difícil de manejar. Entonces, es importante tener en consideración todos estos síntomas, porque cuando una persona tiene alguna enfermedad endocrina y estamos sospechando que puede deberse a una patología hormonal terciaria, que quiere decir una disfunción hipotalámica, estos síntomas casi siempre, o alguno de estos síntomas va a estar presente. No necesariamente todos, esto quiere decir no tiene que tener hiperfagia, hipertermia y alteraciones en el ciclo de sueño-vigilia para que ellos sospechen una patología hipotalámica. Pero si es un paciente que tiene una enfermedad endocrina y tiene alguna de estas, como por ejemplo que está teniendo dificultades para regular su apetito, que está teniendo episodios de hipertermia que no están asociados a un proceso infeccioso, pues me veo obligado a descartar o a pensar en una alteración hipotalámica. Sobre las etiologías de la disfunción hipotalámica varía dependiendo de si se trata de la edad del paciente. Las etiologías en general son, en el caso de los niños, los craniofaringomas. Y en el caso de los adultos, son principalmente tumores epidermoides. Estoy hablando de la principal etiología. Obviamente el niño puede tener otras etiologías, eso quiere decir puede tener otro tipo de tumores que estén produciendo la disfunción hipotalámica. Puede ser cualquier tipo de tumor del sistema nervioso central que esté alcanzando el hipotálamo. Y virtualmente puede ser un astrocitoma, un glioblastoma, un meningioma. Está medio difícil, pero puede ser un meningioma o algún otro tipo de tumor del sistema nervioso central. Lo mismo para los adultos. Pero si hablamos de epidemiología, los tumores que más frecuentemente afectan al hipotálamo, en el caso de los niños, son los craniofaringiomas, y en el caso de los adultos, son los tumores epidermoides, que de nuevo puede aparecer un craniofaringioma también en un adulto, pero no es lo más común. En el caso de los niños, los craniofaringiomas son lo más común. Y de nuevo, aquí estamos hablando de manera general, no hemos abordado, no hemos entrado en las diferentes alteraciones hormonales, porque eso lo vamos a ir viendo ya de manera específica en cada uno de los temas que vayamos viendo a lo largo de este curso. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta?
Muy bien. Entonces, ahora que ya mencionamos la disfunción hipotalámica, vamos a pasar con la disfunción pituitaria. Las alteraciones pituitarias pueden ser también primarias o secundarias. Primarias cuando se trata de un problema directamente por la glándula pituitaria o secundarias cuando se trata de un problema hipotalámico. Pero esa clasificación a veces puede resultar confusa porque obviamente la disfunción pituitaria se va a traducir en una disfunción de otra glándula endógena, como la tiroides, la glándula suprarrenal o los ovarios, los testículos. Por lo tanto, casi no se utiliza esa clasificación de primaria y secundaria en el caso de la glándula pituitaria. Pero, como ya lo hemos mencionado previamente, la disfunción pituitaria puede llegar a producir hipersecreción hormonal o hiposecreción hormonal. Las etiologías, en este caso, son muy variables y no vamos a abordar todas, o no vamos a revisar todas con detalle, pero sí es importante conocer todas las posibles etiologías o todas las posibles causas que pueden llegar a producir alteraciones pituitarias, porque a diferencia de las disfunciones hipotalámicas, estas sí son más frecuentes. Entre las principales etiologías de la disfunción pituitaria se encuentra la principal, que es los tumores. Bueno, aquí hay una mnemotecnia relativamente, no es mnemotecnia, pero una forma relativamente fácil de aprendernos todas las etiologías de la disfunción pituitaria, que son las nueve I's. La I, aunque el problema es que es en inglés, pero igual se entiende. Son las nueve I's que empiezan con invasivo, por tumores, y aquí es donde entra el adenoma pituitario. También están la I de infiltrativo. Y esto es importante por una enfermedades como por ejemplo la sarcoidosis. Aquí también se encuentran las lesiones, o traumatismos. También podemos mencionar causas iatrogénicas. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, la cirugía. Si una persona se somete a una cirugía de resección de la glándula pituitaria, pues es diatrogénico, pero pues era necesario en este caso porque el hipopituitarismo puede llegar a resultar como efecto secundario de una resección de un adenoma pituitario. Aquí también vamos a mencionar las causas inmunológicas. Causas inmunológicas, la principal causa inmunológica que afecta a la glándula pituitaria es la hipofisitis linfocítica, que es una enfermedad autoinmune en la cual hay infiltrados linfocíticos en la glándula pituitaria que pueden producir inflamación y en algunos casos pueden simular incluso un adenoma pituitario, porque pueden llegar a producir una inflamación significativa de la glándula pituitaria e incluso llegar a producir efectos de masa. También se encuentran entre las causas de hipopituitarismo o de disfunción pituitaria las causas idiopáticas, en las cuales no hay otro mecanismo
para la disfunción. Esto es cuando ya hice un estudio exhaustivo para ver cuál era la causa de la alteración pituitaria y no encontré nada, lo clasificamos como idiopático. También están las causas aisladas y estas normalmente se deben a mutaciones, o perdón, aquí se clasifican o entran las mutaciones genéticas. Las mutaciones genéticas van a producir normalmente la mutación de un solo gen que se encarga de la codificación de una sola hormona. Esto quiere decir, si se muta un gen, por ejemplo, el gen que se encarga de la síntesis de la hormona del crecimiento, pues el paciente puede presentar solamente una deficiencia o hiperproducción de esa hormona en particular, sin que se afecte la liberación de las otras hormonas. Si se afecta solamente el gen que se encarga de la síntesis de ACTH, pues solamente se vería afectado la producción de cortisol, sin que se afecte la producción de las otras hormonas. Y aquí me faltan también las causas hemorrágicas, aquí era de isquémica, que es donde entra hemorragia, y hay dos causas principales que son la apoplejía pituitaria y el síndrome de Sheehan. Del cual vamos a hablar en próximas clases. El síndrome de Sheehan se debe a una isquemia pituitaria que ocurre en el contexto de una mujer embarazada, o más bien de una mujer que está presentando una hemorragia postparto o una hemorragia durante el trabajo de parto que produce una isquemia de la glándula pituitaria, y eso va a ocasionar una necrosis, primero isquemia y eventualmente puede llegar a producir necrosis de la glándula pituitaria, una isquemia de la glándula pituitaria que ocasione la pérdida de las células que se encuentran en la glándula pituitaria y por lo tanto puede llegar a producir hipopituitarismo, siempre afectándose primero en este caso en particular la liberación de prolactina. Y aquí me falta también, entre las causas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me falta una, que es la una universal, tumores, administrativas, clínicas, hepáticas, aisladas. Me falta. No me acuerdo cuál falta. A ver, nada más, que no se me olvide después. Causas infecciosas, perdón. Estaba olvidando causas infecciosas. Causas infecciosas. Y aquí, dos principalmente, que son tuberculosis, la sífilis, que son enfermedades, la tuberculosis en nuestro caso, pues somos país endémico de tuberculosis, entonces es una causa que tenemos que tener siempre en consideración. De todas estas enfermedades, de nuevo, no vamos a ver todas, no vamos a ver, por ejemplo, tuberculosis, o no vamos a ver sífilis, porque eso en teoría ya lo vieron o lo van a ver en otras materias. Sin embargo, no quiere decir que no puedan venir preguntas sobre un paciente que tiene tuberculosis y que está teniendo hipopituitarismo. Lo mismo para el síndrome de Sheehan o para causas inmunológicas o para causas iatrogénicas. En el examen puede venir el caso de un paciente que se sometió a una resección de un adenoma pituitario y que como consecuencia está desarrollando hipopituitarismo. Pero la causa más común, y la cual vamos a revisar con muchísimo mayor detalle, es la primera, que es por mucho la principal causa de disfunción pituitaria, que son los tumores o los adenomas pituitarios. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar. Pero de nuevo, es importante que recordemos todas las posibles causas de disfunción pituitaria, porque aunque el curso, o que en este momento nos vamos a enfocar en esta enfermedad en particular, o en este tipo de lesiones, pues les pueden llegar a preguntar en el examen en el caso integrado por alguna de las otras, pero no les van a preguntar propiamente por la enfermedad, quiere decir, no les van a preguntar por el diagnóstico de sarcoidosis.
pero puede venir el caso de un paciente que tenga sarcoidosis y que esté presentando disfunción pituitaria. ¿Hasta este momento dudas o preguntas? No, doctor. Entonces, lo siguiente que vamos a revisar son los diferentes tipos de tumores que puede llegar a presentar una persona en la glándula pituitaria. Los tumores más frecuentes que van a estar presentes en la glándula pituitaria son los adenomas pituitarios. Los adenomas pituitarios se clasifican o se dividen dependiendo del tamaño del tumor. Se pueden tratar de microadenomas o de macroadenomas. La distinción entre estas dos radica en el tamaño o en el diámetro del tumor. Si es un tumor de menos de 10 milímetros de diámetro o menos de 1 centímetro, se llama o le llamamos un microadenoma, mientras que los macroadenomas son tumores de más de 10 milímetros de diámetro. Hay otra clasificación que manejan algunos autores, algunos libros, que son los adenomas gigantes, que son tumores de más de 4 centímetros de diámetro. Esa clasificación no es tan relevante porque en general, uno, sigue siendo un macroadenoma, y dos, no cambia ni el diagnóstico ni el tratamiento en prácticamente ningún escenario. Entonces, es nada más una clasificación adicional que hacen algunos autores o que hacen algunos libros, pero para fines prácticos, en cuanto a tratamiento y diagnóstico, esa clasificación o distinción entre macroadenoma y adenoma gigante de más de 4 centímetros realmente no cambia nada. Por eso es que no es tan importante que la tengan en consideración. Entonces, los adenomas pueden ser microadenomas y macroadenomas. Para el diagnóstico de estos tumores, vamos a recurrir a un estudio de imagen, que es la resonancia magnética principalmente. También se puede utilizar la tomografía, pero la tomografía no es un estudio que nos permita evaluar con tanto detalle el sistema nervioso central. Para el caso del sistema nervioso central y de la médula espinal también, que es parte de la resonancia magnética, es el estudio de elección, y por lo tanto la resonancia magnética va a ser el estudio que vamos a utilizar cuando estemos sospechando que un paciente puede tener un adenoma pituitario. Entonces, cuando encontramos en la resonancia magnética tumores de menos de 10 milímetros, se trata de un microadenoma. Cuando encontramos tumores de más de 10 milímetros, se trata de un macroadenoma. Los adenomas pituitarios pueden ser tumores también los podemos clasificar de acuerdo a si producen o no producen hormonas. Y aquí vamos a tener que los adenomas, los más frecuentes, son prolactinomas. Los prolactinomas representan aproximadamente entre el 57 al 58% de todos los adenomas pituitarios. Eso quiere decir tumores que producen prolactina. Y después de los prolactinomas, en orden de frecuencia o epidemiología, se encuentran los tumores no productores. Y aquí estos son aproximadamente entre el 26 al 27% de todos los tumores pituitarios, los tumores no productores. Después están los tumores productores de hormona del crecimiento, que representa aproximadamente entre el 9 al 10% de todos los tumores. Y luego están los tumores productores de ACTH o corticotropina, que representan más o menos entre el 4 al 5%. Y después están los tumores que producen TSH y que producen LH y IGH, pero esos son tumores muchísimo menos frecuentes. En orden de frecuencia, los más importantes son los prolactinomas, que representan el 57-58%, después los tumores no productores, que, como su mismo nombre lo dice, son tumores que no producen hormonas, pero aún así pueden llegar a representar un problema si es que están produciendo un efecto de masa. Y ese porcentaje tan alto
Es importante tenerlo en consideración porque dificulta el diagnóstico de algunas enfermedades endocrinas, como lo vamos a ver también más adelante. Un ejemplo sería la enfermedad de Cushing, que son los tumores productores de ACTH que producen hipercortisolismo. La posibilidad de que un paciente tenga un tumor no productor pues es alta, y no necesariamente el hallazgo de un microadenoma pituitario significa que ese paciente tenga hipercortisolismo por un adenoma pituitario, pero de eso vamos a hablar más adelante. Después están tumores productores de hormona de crecimiento, que representan 9-10%, y después tumores productores de ACTH. ¿Cuáles son los otros dos? Bueno, tumores productores de TSH, TGH, LH y FSH. Pero son muchísimo menos frecuentes, y esos son los más raros que podemos encontrar. La frecuencia con la cual se presentan los adenomas pituitarios en la población general es relativamente alta. Los estudios poblacionales sobre epidemiología han señalado que pueden encontrarse en los adenomas pituitarios hasta en algunos casos, hasta en el 10% de la población general. Eso quiere decir que pueden estar presentes en 1 de cada 10 personas, lo cual los hace bastante frecuentes. Lo cual los hace bastante frecuentes, ¿no? Sin embargo, el hecho de tener un tumor pituitario no necesariamente significa que ese tumor vaya a producir síntomas en algún momento. ¿Por qué? Para empezar, porque hasta una cuarta parte de todos esos tumores pues no van a producir nada. Puede que el tumor se trate, por ejemplo, de un microadenoma que no produce efecto de masa. Como el tumor no produce hormonas y tampoco produce efecto de masa, el tumor se puede quedar ahí indefinidamente durante toda la vida del paciente sin que vaya a producir ningún signo y síntoma. Si mide justo 10 milímetros, se clasificaría como un macroadenoma. Aquí es incluido arriba o 10 milímetros, sería un macroadenoma. No se preocupen, en el examen y en el caso integrador van a venir sí, preguntas en las cuales se quede exactamente en el punto de corte o en el rango de referencia a alguna condición, entonces no se estresen tanto por eso. Pero 10 milímetros ya se clasificaría como macroadenoma. Entonces, 10% de la población general. Eso de nuevo también es importante porque los hace bastante frecuentes, pero de nuevo, el hecho de tener un adenoma pituitario no significa que el paciente vaya a tener signos o síntomas asociados a esa condición. Ahora, hablando ya específicamente de cada uno de estos tumores, los signos y síntomas que pueden llegar a producir son relativamente variables. Por ejemplo, en el caso de los microadenomas, estos tumores pueden llegar a producir hiperproducción de alguna hormona. Esto quiere decir que el microadenoma virtualmente puede producir cualquiera de las hormonas que normalmente se producen en la glándula pituitaria, dependiendo del tipo de célula de la cual se originó en primer lugar. Si se originó de las células lactotropas, va a producir prolactina. Si se originó de las células somatotropas, va a producir hormona del crecimiento. Y así con los otros tipos de células de la glándula pituitaria. Pero, pues en general, el microadenoma no va a producir hipopituitarismo salvo una única excepción, de la cual vamos a hablar ahorita más adelante. Por otro lado, los macroadenomas también pueden producir hiperproducción hormonal. Y aquí, en cuanto a, como lo vamos a ver también en esta clase y en la siguiente clase, estos tipos de tumores se asocian más con alguno de estos dos. Por ejemplo, los prolactinomas. La gran mayoría de los prolactinomas son microadenomas. Pero aún así hay macroadenomas que producen prolactina. Pero la mayor parte de los prolactinomas tienden a ser tumores pequeños. Los tumores productores de hormona del crecimiento, la mayor parte de los tumores productores de hormona del crecimiento son macroadenomas. Pero aún así puede haber tumores microadenomas que produzcan hormona del crecimiento. Pero la mayor parte de los
tumores productores de hormona de crecimiento son macroadenomas. En el caso de los tumores productores de ACTH, la mayor parte son microadenomas. Es importante tenerlo en consideración, ¿no? Como parte de la epidemiología, pero aún así, en cuanto a frecuencia, la mayor parte de los tumores, tanto micro como macro, se engloban dentro de los prolactinomas. Esto quiere decir que porque una persona tenga un macroadenoma, yo sigo teniendo que considerar que lo más probable es que sea un prolactinoma, aunque los prolactinomas con mayor frecuencia sean microadenomas, por orden, por frecuencia o por epidemiología, como la mayor parte de los tumores hipoficiarios son prolactinomas, pues es lo primero que tengo que pensar cuando una persona tiene un adenoma pituitario. Pero de nuevo, obviamente tendríamos que considerar también el contexto clínico, los síntomas, las manifestaciones clínicas, los signos que tiene el paciente y las alteraciones de laboratorio. Ahora, continuando con microadenomas y macroadenomas. Los dos pueden producir hiperproducción hormonal, pero los macroadenomas tienen otra característica que no tienen los microadenomas, y es que los macroadenomas pueden llegar a producir un efecto de masa. Y ese efecto de masa es el responsable de producir, para empezar, compresión de otras estructuras del sistema nervioso central, lo cual va a producir síntomas que no tienen nada que ver con el sistema endocrino. Por ejemplo, aquí podríamos mencionar la compresión del quiasma óptico, y esa compresión del quiasma óptico generar la hemianopsia bitemporal. Y al mismo tiempo, el efecto de masa puede ser sobre las mismas células de la glándula pituitaria. Esto quiere decir que puede llegar a producir hipopituitarismo. Si las células lactotropas son las que están produciendo el adenoma pituitario, puede que esas células, al crecer de manera desmedida, empiecen a comprimir a las otras células que se encuentran en la glándula hipófisis, que compriman a las células corticotropas, a las células tirotropas o a las células gonadotropas, y que produzcan hipopituitarismo. Eso quiere decir que produzcan, que sea un prolactinoma, un tumor muy grande que está comprimiendo a las células tirotropas y que está produciendo hipotiroidismo, o que produzca la compresión de las células corticotropas y que produzca un hipocortisolismo o una insuficiencia suprarrenal secundaria. Este efecto de masa es algo exclusivo de los macroadenomas. ¿Por qué? Porque son tumores grandes. Los tumores pequeños no van a producir eso, no van a producir efecto de masa y por lo tanto no van a producir compresión de otras estructuras del sistema nervioso central. Eso quiere decir que los microadenomas, por ejemplo, pues no van a comprimir el quiasma óptico y no van a presentar alteraciones visuales, o que no van a producir hipopituitarismo, con una sola excepción, que es cuando el paciente tiene específicamente un prolactinoma. La única situación en la cual un microadenoma puede llegar a producir hipoproducción de otra hormona es cuando se trata de un prolactinoma, porque en el caso del prolactinoma, ese tumor que produce prolactina, la prolactina de manera normal inhibe la liberación o produce la inhibición en la liberación de una hormona hipotalámica que es la GnRH, u hormona liberadora de gonadotropinas. Eso es lo que explica por qué una mujer, cuando está lactando, después de que acaba de tener a su bebé, o que está en el periodo de lactancia, tarda tiempo que se restauren los ciclos menstruales de la mujer. Durante ese periodo en el cual la mujer está amamantando, los niveles de prolactina se mantienen elevados y la elevación de prolactina está inhibiendo la liberación de GnRH. Por lo tanto, no hay liberación de LH y FSH, lo que hace que la mujer no tenga su ciclo menstrual mientras se encuentra amamantando. En el momento en el que la mujer deja de amamantar, o en el momento en el que deja de alimentar a su bebé con leche materna, bajan los niveles de prolactina, y eso es lo que produce que otra vez se eleven los niveles de GnRH y que se restaure la liberación de LH y FSH, y por lo tanto que regrese el ciclo menstrual. Es hasta cierto punto un mecanismo de protección para la mujer, para evitar que quede embarazada inmediatamente después de haber tenido a su bebé, porque obviamente como se encuentra en un momento particularmente vulnerable de su vida, que es el periodo de lactancia, pues
sería mucho estrés o sería demasiado estrés para el cuerpo de la mujer someterla a otro embarazo en ese momento. Entonces es una especie de mecanismo fisiológico natural protector que evita que la mujer, bueno, perdón, disminuye la posibilidad de que quede embarazada porque aún así puede quedar embarazada, pero la posibilidad de que quede embarazada es menor durante ese periodo de lactancia. Entonces, en este escenario es el único caso en el cual un microadenoma, a través de este mecanismo, cuando se trata de un prolactinoma, que el exceso de prolactina esté inhibiendo la liberación de GnRH y por lo tanto que haya una menor producción de LH y FSH. Y en este caso habría hipogonadismo, pero es el único escenario en el cual un microadenoma produciría hipopituitarismo. En cualquiera de los otros casos, pues un microadenoma no va a producir un efecto de masa y por lo tanto no va a producir hipopituitarismo. El hipopituitarismo solamente sería producido por un macroadenoma que esté comprimiendo a las células de la glándula pituitaria y que por lo tanto esté generando esa disminución en la secreción de alguna de las otras hormonas pituitarias. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Doctor, y una duda. En el macroadenoma, o sea, el macroadenoma genera hipopituitarismo o aumento de las hormonas. O Puede sea, es que hay... producir, puede ser cualquiera de las dos. Ah, Puede ok, ok. ser un adenoma. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de esto. Yo tengo un adenoma pituitario que es muy grande. Es un adenoma de más de 10 milímetros de diámetro. Y este adenoma pituitario, por orden de frecuencia, se trata de un prolactinoma. Mejor, es un macroadenoma que está produciendo un exceso de prolactina. Y este macroadenoma, al mismo tiempo que está produciendo la hiperprolactinemia, puede llegar a producir un efecto de masa para empezar fuera del sistema nervioso central, si es que el tumor se extiende por encima de la silla turca, pero también puede comprimir a las mismas células que se encuentran aquí en la glándula pituitaria. ¿Por qué? Porque en la glándula pituitaria, ya mencionamos que están las células lactotropas, las tirotropas, las corticotropas, gonadotropas y demás. Entonces puede llegarse a presentar el escenario en el cual ese macroadenoma que está produciendo prolactina, por el efecto de masa, comprima, por ejemplo, a las células corticotropas que se encuentran aquí en la glándula pituitaria. Y como están comprimidas las células corticotropas por el efecto de masa del tumor, esto va a producir que haya una menor liberación de ACTH, que es la corticotropía. Y eso podría ocasionar que el paciente, aparte de tener síntomas de hiperprolactinemia por el macroadenoma, tenga síntomas de insuficiencia suprarrenal secundaria por la compresión de las células corticotropas de la glándula pituitaria. Entonces puede tener una combinación de los dos. Puede tener síntomas de hiperprolactinemia al mismo tiempo que tiene síntomas de insuficiencia suprarrenal por el efecto de masa que está generando el tumor. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en consideración. Otro ejemplo sería que el paciente tenga un tumor, pero que sea un tumor que no produzca hormonas. Siga siendo un macroadenoma, pero que sea un tumor no productor. En ese caso, el paciente puede tener síntomas de compresión de otras estructuras del sistema nervioso central. Por ejemplo, puede tener una hemianopsia bitemporal por la compresión del quiasma óptico que se encuentra aquí arriba. Si el tumor se extendió demasiado, si el tumor se hizo más grande y empezó a comprimir el quiasma óptico, puede que el paciente tenga síntomas visuales a consecuencia del efecto de masa y al mismo tiempo síntomas de hipopituitarismo por la compresión de las células, de otras células de la hipófisis, que tenga hipocortisolismo, consecuencia de la disminución en la producción de ACTH. Este efecto de masa, pues no lo vamos a observar acá, porque el microadenoma es un tumor muy pequeño. O sea, si tengo un tumor que mide menos de 10 milímetros de diámetro, perdón, se me olvidó mencionarlo al principio, pero como referencia, la hipófisis en condiciones normales, una hipófisis sana o normal, mide entre 1 a 1.5 centímetros o de 10 a 15 milímetros de diámetro. Entonces, en general, los tumores de menos de 10 milímetros
son tumores chiquitos que ni siquiera alteran la anatomía de la hipófisis. Puede que la hipófisis esté relativamente normal y que solamente encuentre el microadenoma cuando yo le hago un estudio de resonancia magnética, porque tiene características muy particulares que vamos a ver en el siguiente clase. Entonces, nada más para resumir, el macroadenoma puede tener, puede que sea un tumor que está produciendo una hormona y que al mismo tiempo está comprimiendo la función o que está interfiriendo con la función del resto de las células pituitarias. O puede que nada más sea el tumor que está produciendo una hormona, pero no es extraño que estén las dos al mismo tiempo, o sea, que haya hiperproducción de una hormona y que al mismo tiempo haya hipoproducción de otra hormona, o sea, pueden estar las dos presentes al mismo tiempo, pero eso no ocurre normalmente con los microadenomas, de nuevo con la única excepción del prolactinoma. Más o menos queda un poquito más claro. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda hasta aquí? No, Vale. doctor. Entonces, eso es lo más relevante sobre los microadenomas, macroadenomas. De nuevo, como ya lo mencioné, cada uno de estos tumores tiene mayor frecuencia de cada uno de ellos, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando hablemos de cada uno de ellos de manera individual. Y ya los síntomas del efecto de masa también son lo más común es que se comprima el quiasma óptico que se encuentra justamente por encima de la silla turca, que es el sitio en el cual se encuentra la glándula pituitaria. Pero de nuevo también lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo siguiente que vamos a ver el día de hoy, vamos a empezar más, porque no vamos a terminar probablemente, vamos a ir viendo cada uno de estos tumores de manera individual. Vamos a ver la hiperproducción principalmente y el hipopituitarismo. Por ejemplo, ahorita vamos a ver la producción excesiva de prolactina, que puede ser ocasionada por prolactinamas, pero también hay otras causas de hiperprolactinemia que tenemos que considerar dentro del diagnóstico diferencial. También vamos a ver los signos producidos por la producción excesiva de hormona del crecimiento. Y después de los otros, no los vamos a ver, perdón, de ACTH sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en semana 2 y en semana 3 cuando veamos insuficiencia suprarrenal. Y finalmente tumores, perdón, la hiperproducción y hipoproducción de TSH y LH y FSH, eso no lo vamos a ver. TSH se ve como parte del tema de hipotiroidismo y hipertiroidismo, que no está dentro de los objetivos que nosotros vamos a realizar en este curso. Entonces, de esas otras alteraciones hormonales no vamos a hablar nosotros. Bueno, una última cosa que se me olvidó mencionar que va a ser relevante para lo que veamos en la siguiente clase. Aquí dentro de las diferencias entre microadenomas y macroadenomas, nada más una cosa muy importante que se me olvidó mencionar es los hallazgos en resonancia magnética. En la resonancia magnética, que de nuevo vamos a ver las imágenes de resonancia magnética en la siguiente clase, los hallazgos son bastante diferentes. Los microadenomas tienden a ser tumores hipodensos que no captan contraste. Mientras que los macroadenomas tienden a ser tumores también hipodensos o isodensos, pero la característica que los diferencia de los microadenomas, es que estos sí captan medio de contraste. Y esta va a ser una forma relativamente sencilla de distinguir entre estas dos, pero más importante es que los microadenomas a veces son difíciles de distinguir cuando una resonancia magnética se hace sin medio de contraste. Si yo le hago a una persona una resonancia magnética y veo su glándula pituitaria, a veces puede resultar difícil encontrar un microadenoma. Por eso, al momento de aplicar el medio de contraste, el ganglionio, lo que vamos a ver es que toda la glándula pituitaria, como es un tejido altamente vascularizado por el sistema portal hipoficiario, la glándula se vuelve hiperintensa o se pinta de color blanco, que depende obviamente de la secuencia que estemos utilizando, pero normalmente la vemos hiperintensa, con la única excepción del sitio en el cual se encuentra el microadenoma. El microadenoma tiende a permanecer hipodenso porque no capta el medio de contraste.
Entonces, casi siempre o prácticamente siempre que evaluamos a un paciente buscando específicamente un tumor en el sistema nervioso central, es importante que la resonancia magnética se haga contrastada, porque eso nos va a permitir encontrar tumores que de otra manera, con una resonancia no contrastada, podrían llegarse a pasar por alto, justamente porque tienen una densidad bastante parecida a los tumores, la gran mayoría de los casos, a la glándula pituitaria, y puede que no sean tan fáciles de observar. Pero la siguiente clase que veamos imagen de resonancia magnética, vamos a ver la diferencia o las diferencias entre estas dos y también las diferencias con la cirugía turca y el sangrado hipofisial. Entonces, los primeros tumores que vamos a ver son los prolactinomas, pero vamos a ver prolactinomas como parte de la hiperprolactinemia. Quiere decir que no solamente nos vamos a limitar a los prolactinomas como causa de hiperproducción de prolactina, sino que vamos a ver otras causas de hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia se define como una elevación en los niveles de prolactina por encima de los 20 nanogramos por mililitro, aunque obviamente esto varía dependiendo de varias cosas. Primero, el rango de referencia que esté utilizando el laboratorio en particular, y en segundo lugar, del estado fisiológico de la persona. Eso quiere decir que obviamente el valor de referencia de la prolactina va a ser mayor en el caso de una mujer que se encuentra en el primer trimestre del embarazo o que se encuentra en el periodo de lactancia. En este caso, el valor normal de prolactina obviamente va a ser mayor, pero en general para la población adulta, en el caso de los hombres y de las mujeres no embarazadas, normalmente tomamos este rango de referencia. Se me olvidó mencionar rangos de referencia. Nosotros tienen que saber los rangos de referencia van a venir en el examen. Entonces, pues es irrelevante que se sepan ese rango de referencia. No tienen que saber que hiperprolactinemia se define como un valor mayor a 20 nanogramos, porque eso sí vendría en el examen. Entonces, la hiperprolactinemia tiene múltiples etiologías. Hay varias razones por las cuales una persona puede tener una elevación en los niveles de prolactina. Elevación en los niveles de prolactina. Y aquí podemos encontrar causas fisiológicas y causas patológicas. Iatrogénicas. Entre las causas fisiológicas están, obviamente, el embarazo. El embarazo como causa normal de la elevación de los niveles de prolactina. Aquí también podemos mencionar entre las causas fisiológicas general del embarazo. Y aquí podríamos mencionar a la macroprolactinemia. Que no es necesariamente una causa patológica. Esas dos son las principales causas fisiológicas. Entre las causas patológicas tenemos varias. Tenemos, por ejemplo, obviamente el prolactinoma, que es un tumor productor de prolactina. También encontramos aquí el hipotiroidismo, particularmente el hipotiroidismo primario. También encontramos a la enfermedad renal crónica y también podríamos mencionar dentro de las causas no patológicas, a lo mejor esto va un poquito más en fisiológicas, que es la sobreestimulación. Pezón. Y finalmente acá en causas patológicas nos está faltando nada más. El hipotiroidismo, la enfermedad renal crónica y el prolactinoma.
Entonces, en estos casos, el embarazo, pues creo que no lo tengo que explicar. Ya vimos que en el tercer trimestre del embarazo es normal la elevación de los niveles de prolactina. De hecho, la glándula pituitaria puede aumentar un poco su tamaño en el último trimestre del embarazo, puede aumentar su volumen y también vamos a ver ejemplos de eso en la resonancia magnética en la siguiente clase. La macroprolactinemia es una entidad benigna. La prolactina es una hormona peptídica. Las hormonas peptídicas son aquellas que están compuestas por una cantidad variable de aminoácidos. Eso quiere decir, hay péptidos, un péptido es una cadena de aminoácidos que tienen un extremo amino y un extremo carboxilo. Y un péptido puede estar compuesto por una cantidad variable de aminoácidos. Hay péptidos chiquitos que están compuestos por a lo mejor 3, 4, 5 aminoácidos, a eso se les conoce como oligopéptidos. Y péptidos más grandes que están compuestos por una mayor cantidad de aminoácidos, que pueden ser 15, 20, 30, 40, 100, 150, 200 aminoácidos, a los cuales se les conoce como polipéptidos. Las hormonas peptídicas tienen una característica en común, y es que estas hormonas peptídicas, al momento de su síntesis, casi siempre se sintetizan como una preprohormona. Esto quiere decir que yo puedo tener, cuando la célula está sintetizando la hormona, sintetiza primero una cadena muy larga de aminoácidos. Piensen, por ejemplo, en el caso de la insulina, que es otra hormona peptídica. Ustedes saben que la insulina no se sintetiza directamente como insulina. La insulina se sintetiza como proinsulina. Y durante el proceso de síntesis en el interior, en este caso de la célula beta del páncreas del paciente, la proinsulina sufre algunos cortes. Sufre cortes en las cadenas de aminoácidos en la porción pre, y luego sufre otro corte en la porción pro. Y eso nos deja con lo que conocemos como la hormona, que sería la insulina. Obviamente la estructura de la insulina es distinta, porque la insulina está formada por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, que están unidas por puentes disulfuro y se corta el péptido conector. Pero bueno, no estamos hablando ahorita de insulina, y esto es nada más como un ejemplo. Entonces, las hormonas peptídicas tienen esa característica, que se sintetizan como una cadena muy larga de aminoácidos que sufre varios cortes. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque justamente la prolactina, al ser una hormona peptídica, se sintetiza de una manera similar. Se sintetiza como una cadena muy larga de aminoácidos en el interior de las células lactotropas, que va a sufrir varios cortes. Entonces, esto quiere decir que vamos a tener, sin embargo, en algunos casos puede que esos cortes no se realicen de manera normal o no se realicen de manera efectiva. Y cuando eso sucede, nos va a dar isoformas de la prolactina que no necesariamente tienen la misma actividad biológica, dependiendo de qué tantos cortes se hicieron o no al momento de la síntesis. Entonces, en este ejemplo, sería esta partecita de la cadena de aminoácidos, la prolactina. Pero si la prolactina al momento de la síntesis no se cortó bien, nos puede dar una isoforma de la prolactina que se llama bicprolactina. Y si la prolactina no se cortó nada del plano, sino que se liberó directamente a la circulación como una versión, la cadena de aminoácidos completa antes de que sufriera los cortes apropiados en el interior de las células lactotropas, nos puede dar otra isoforma que es la bicprolactina, también conocida como macroprolactina. Entonces, ¿qué es la macroprolactina? Es una isoforma o es una versión de la prolactina que no se cortó adecuadamente, que no tuvo estos cortes durante el proceso de síntesis en el interior de la célula lactotropa,
y que se liberó completa hacia la circulación. De hecho, el peso molecular de la prolactina o de la macroprolactina tiene un peso molecular, un peso en kilodaltones muchísimo mayor en comparación con la prolactina. Una persona sana produce, o más bien tiene en circulación principalmente este tipo de prolactina, que es la prolactina normal, la prolactina isomérica. Entonces, aproximadamente el 80% o el 80 al 85% de toda la prolactina circulante es prolactina, esta versión en una persona sana. Y la macroprolactina en una persona sana representa menos del 10% de la prolactina circulante. Esto quiere decir que una persona sana, una persona que no tiene enfermedades, puede tener macroprolactina en concentraciones muy pequeñas. Pero eso normalmente no representa ningún problema. La prolactina es la única o es la que tiene mayor actividad biológica. Esto quiere decir que de estas tres, la que es capaz de activar receptores de prolactina con mayor facilidad es esta versión, la prolactina monomérica, que sería la prolactina normal. La prolactina, la macroprolactina no tiene actividad biológica o tiene una actividad biológica mínima. Esto quiere decir que una persona puede tener altas concentraciones de macroprolactina, pero no necesariamente significa que vaya a tener síntomas. Yo puedo tener grandes concentraciones o una concentración muy elevada de macroprolactina, pero eso no necesariamente va a producir síntomas, signos y síntomas de hiperprolactina en una persona, porque de nuevo, esta versión de la prolactina no es capaz o no activa receptores de prolactina con la misma facilidad que la prolactina. Entonces, ¿por qué es importante y por qué lo pongo aquí dentro de las causas fisiológicas? Porque es un hallazgo que tenemos que tener en consideración cuando encontramos o evaluamos a un paciente que sospechamos que puede tener hiperprolactinemia. Cuando a mí me reportan los niveles de prolactina, me dan el conjunto o la suma de estos tres, de prolactina monomérica, de prolactina dimérica, sería esta. Esta es la monomérica. Cuando yo pido niveles de prolactina en el laboratorio, a mí me dan la suma de los tres. Esto quiere decir que me pueden dar un nivel de prolactina elevado. A lo mejor me dicen que el paciente tiene 80 nanogramos de prolactina. Ahora, eso no necesariamente significa que el paciente pueda tener síntomas o no. Yo puedo tener una elevación en los niveles de prolactina, pero yo todavía no sé si es prolactina o yo no sé si es solamente prolactina monomérica, si es prolactina dimérica o si se trata de prolactina de macroprolactina. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que un paciente está siendo evaluado, que una paciente está siendo evaluada por irregularidades menstruales. Entonces, yo estoy evaluando a la paciente por irregularidades menstruales, justamente porque ya mencioné que la prolactina inhibe a la GnRH. Y si inhibe a la GnRH, va a inhibir o va a disminuir la liberación de LH y FSH. Y eso va a producir irregularidades menstruales en la mujer, lo cual puede producir infertilidad. Entonces, a lo mejor tiene irregularidades menstruales una paciente. Y yo le pido niveles de prolactina, y resulta que los niveles de prolactina están elevados. Sin embargo, pues aquí en este caso, a lo mejor yo le doy un medicamento para disminuir los niveles de prolactina, que vamos a ver en la siguiente clase, que es la bromocriptina y la cabergolina, que son agonistas dopaminérgicos. Entonces, yo le doy tratamiento farmacológico para reducir los niveles de prolactina. Y después de varios meses, veo que los niveles de prolactina se redujeron a 10 nanogramos por mililitro. Sin embargo, la paciente sigue presentando irregularidades menstruales. Pues eso puede llegar a suceder y la explicación sería que a lo mejor la prolactina que estaba produciendo la paciente era principalmente macroprolactina, lo cual estaba elevando los niveles de prolactina, pero como era un tipo de prolactina que no tiene actividad biológica, no era la responsable o la causante de las irregularidades menstruales. Porque causas o etiologías para irregularidades menstruales hay un montón. Otro ejemplo sería el hipotiroidismo, que también podría producir irregularidades menstruales y obviamente una serie de alteraciones en el sistema reproductor de la mujer. Pero no estamos enfocados en eso. Entonces, en este caso, esto podría ser un escenario en el cual yo encuentro niveles de prolactina elevados,
pero que no es el responsable de los síntomas que presenta la paciente. O otro contexto u otra razón por la cual podríamos encontrarnos, enfrentarnos a esto, sería que un paciente se realiza sin síntomas niveles de prolactina. Se realiza niveles de prolactina y encuentra los niveles de prolactina elevados, pero no tiene síntomas. Síntomas obviamente serían la galactorrea y la ginecomastia. Entonces, un paciente que tiene niveles de prolactina elevados, pero que no tiene signos ni síntomas clínicos de hiperprolactinemia, una de las posibles explicaciones es que tenga macroprolactinemia. Esto quiere decir niveles elevados de macroprolactina que no tiene actividad biológica. Entonces, yo lo voy a encontrar elevado en el laboratorio, pero eso no quiere decir que vaya a tener síntomas de hiperprolactinemia. Entonces, como la prueba de laboratorio que usamos para medir niveles de prolactina mide las tres, yo tengo que pedir otra prueba adicional que se llama precipitación con polietilenglicol. Precipitación con polietilenglicol. Esa prueba de precipitación con polietilenglicol separa las tres isoformas de la prolactina. Separa la prolactina monomérica de la dimérica de la macroprolactina. Entonces, eso me permite a mí saber, cuando yo sospecho de un caso de macroprolactinemia, si el paciente en realidad tiene niveles elevados de prolactina monomérica que sí producirían síntomas, o si solamente se trata de una elevación de una isoforma de la prolactina que no tiene actividad biológica y que por lo tanto no sería la responsable de los signos y síntomas de la paciente. ¿Dudas o preguntas desde aquí? ¿Afecta en algo tener macroprolactinemia si esta no tiene efectos biológicos? No, de hecho sería un hallazgo benigno, no requeriría tratamiento. Yo puedo tener niveles elevados de prolactina, o sea, un ejemplo, que tenga 120 nanogramos por mililitro, pero si no tengo síntomas y me hacen la prueba de precipitación con polietilenglicol y resulta que esos 120 nanogramos, 90% son macroprolactina, yo puedo quedarme así toda la vida y no voy a tener ningún efecto por esos niveles elevados de macroprolactina. Porque de nuevo, puede estar circulando ahí mi sangre, pero no va a activar receptores de prolactina. Eventualmente se degrada y se elimina a través de la vía normal, en este caso de la vía renal. Pero no va a producir síntomas. Entonces nada más sería un hallazgo benigno. O sea, tú lo encuentras, confirmas que se trata de macroprolactinemia, pero no requiere tratamiento. Puedes dejar al paciente pues, sin tratamiento, incluso sin seguimiento, siempre y cuando no presente síntomas de hiperprolactinemia. ¿Cuál era el nombre de la prueba de precipitación para evaluar las isoformas? Se llama precipitación con polietilenglicol. Voy a escribir acá arriba. Se llama precipitación con polietilenglicol. Esa prueba separa las tres isoformas de la prolactina, prolactina monomérica, de la dimérica, de la macroprolactina, y me permite saber si mi paciente tiene o no tiene, o más bien cuál de las isoformas es la que predomina, y eso me permite saber si necesito darle tratamiento o si no requiere tratamiento. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta este momento? ¿No? ¿Todo bien? Súper. Entonces, ya se me acabó, de hecho ya me pasó el tiempo, nos vamos a quedar aquí. El próximo jueves continuamos con hiperprolactinemia y también vamos a ver tumores productores de hormona del crecimiento. Y si me alcanza el tiempo, perdón, la siguiente clase, aparte de hiperprolactinemia, pasamos después a evaluación neuroradiográfica. Vamos a ver imágenes de resonancia magnética de la pituitaria y del hipotálamo. Y después tumores de hormona del crecimiento. Y yo creo que hasta ahí llegamos, porque probablemente no nos alcance para más. Igual la grabación va a estar disponible entre hoy y mañana ahí en Canvas, en caso de que la quieran revisar después. Y si no hay ninguna otra duda, los veo el siguiente jueves. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias, doctor. Entonces, Doc, doctor. ¿sí? Doctor, una pregunta. Ujú. La verdad, esta es una clase que se me dificulta muchísimo, endocrino. ¿De dónde usted me recomienda estudiar
así de forma intensa porque la verdad la vez que tomé esta clase, pues sí tuve una calificación reprobatoria y leer el libro me ayudó, pero la verdad se me hizo pues lento a comparación de cómo es el sistema pues Tech 21 de rápido, rápido, rápido. Entonces, no sé, para esta materia de verdad que ha sido de las que más he tenido como coco y no sé cómo eficientizar mi estudio en esto, que debe ser rápido, pues para pues 4 semanas, 5. Bueno, 5 no se cuenta porque es la semana de exámenes, pero 4 semanas es rápido, rápido todos los temas. Intentaste primero con el Greenspan. Sí. ¿Y qué tal? Ah, ¿Cuál es el problema con el Greenspan? ¿O qué sientes qué sientes que es el problema al leer el Greenspan? ¿Es mucho texto? sí, se me hizo mucho texto. No alcancé, de hecho, no alcancé a terminar las últimos temas, lo de osteoporosis, lo de trastornos del calcio. La verdad es que no alcancé a contestar esas preguntas, las terminé dejando, no en blanco, pero pues, o sea, no.